Electoral, colaborador del Proyecto Puente. Bienvenido. Gracias, Francisco. Luis. Y hemos invitado al doctor Héctor Rodríguez Espinosa. Él es doctor en Derecho de la Unison y de Baja California y de la Universidad de Baja California, y es un abogado de una gran trayectoria, que vamos a estar ahí consultándolo para diferentes temas, pero él fue también el primer secretario técnico del primer equipo de la primera Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora, por allá de García Ocampo, ¿no? Era el equipo de García Ocampo, y fue el primer secretario técnico de un consejo ciudadano que había, pero que ya no hay, a ver. Y ahorita en medio de la rebatinga, que nos explique cómo era antes y cómo es hoy, y cómo quieren hacerla hoy, qué nos falta. Y bueno, bienvenido, Héctor. Gracias, Alberto. Gracias por estar por acá. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, no sé, Héctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es la comisión? ¿Qué está en juego? Veo yo, vemos, ciertamente, pues pocos sectores les interesa, pero es algo muy de mucho impacto. Gracias, Alberto, por la invitación. Y comparto con mi compañero abogado Zavala. Me place mucho que el tema esté en la agenda, pero me preocupa que se está manoseando mucho. Es un tema, yo diría, sagrado, ¿no? Exacto. Porque hablamos de las personas más vulnerables y vulneradas de una sociedad. Es un tema que viene desde 1215. El rey Juan Sin Tierra empezó a darle a los ciudadanos más pobres de su área, terreno, derechos humanos, ¿no? Ha caminado siglos para aterrizar en nuestro país en los 90s. Recordamos el asesinato de una activista, Norma Corona Sapien, en Culiacán, que provocó conmoción nacional, y el presidente Salinas de Gortari, inmediatamente para acallar las voces internacionales, creó una comisión nacional, pero la creó en Gobernación. Fue un error porque ahí había una policía federal acusada históricamente de violaciones de derechos humanos. Por tanto, el primer presidente de la Nacional, don Jorge Carpizo, un gran jurista mexicano, fundó la comisión. Inmediatamente pidió salirse de la Gobernación para que fuera una comisión autónoma. Así fue un ombudsman muy respetable, respetado. Era muy difícil, obviamente, y sigue siendo muy difícil, diríamos, atender denuncias y destrabar tanta desigualdad y corrupción que hay en los cuerpos policíacos, desde siempre. Desde Porfirio Díaz, recordemos aquella frase que decía: mátalos en caliente, lo averiguamos. Y como que esa consigna porfirista pareciera que sigue todavía oscilando, ¿no?, en la historia de nuestro país, bajando a estados y municipios. Entonces, sin embargo, la Comisión Nacional original de Carpizo y Jorge Madrazo Cuéllar, un primer visitador ejemplar que fue después presidente nacional, hicieron un ejemplo nacional, y aquí en Sonora se creó la estatal con reforma constitucional. Me tocó en suerte acompañar al maestro García Ocampo, que tenía 30 años de dar garantías individuales, una materia prima hermana de lo que estamos hablando, y con un consejo ciudadano, como tú decías, por ciudadanos pues honorables, que eran una voz importante, ser escuchada en cada recomendación que había que dictar, porque no puedes tú emitir la recomendación sin consensar con la reacción que pueda haber en el municipio o en el estado, dependiendo de la naturaleza de la misma. Fue una función de 4 años. Claro, hay quien dice, ya pasó la época de los 90, estamos en el 2018, es otro momento, circunstancias, pero hay que rescatar épocas y figuras que son francamente dignas de recordarse y en lo posible de emularse. Yo me sentí muy honrado de colaborar con el maestro durante los 4 años. La tarea mía más que nada era capacitación, la revista trimestral que nunca dejó de publicarse, y sobre todo recorrer ejidos, municipios, para poder dar la buena nueva, ¿no?, de una comisión estatal que va a trabajar por la gente más desprotegida.
porque se decía que no hacía falta esa comisión porque ya había juicios de amparo. Ciertamente el amparo existe como institución mexicana de alto prestigio mundial, pero el amparo es un juicio federal, pero implica un abogado amparista que son muy cotizados. Entonces la comisión sigue siendo una entidad gratuita, que no únicamente protege a los violados, sino que recomienda a la autoridad que deshaga la violación y se le pueda implicar una sanción moral. Es importante, Alberto, lo moral, porque son entidades morales. Antes de irme a la descripción que haces perfecta, el contexto histórico y todo, dices, se está manoseando, volvamos a eso. ¿Por qué se está manoseando mucho? ¿Qué ves? En primer lugar, me parece bien que el Congreso emita una convocatoria, a mi juicio, poco tardía. Si hubiera sido con anticipación, hubiera habido más personas interesadas en participar. Se habla de 13 personas. En primer lugar, yo felicito a los 13 porque finalmente dieron el paso, ¿no? Aquí estoy, existo, ¿no? Ya presenta su currículum vitae, su plan de trabajo, una entrevista, me empezó a pasar a mí por ese camino, no un vía crucis, pero sí una cosa demasiado politizada, ¿no? Entonces, yo creo que oyendo los medios electrónicos, las redes sociales, las pláticas en pasillo, escuelas de derecho donde yo me desenvuelvo, pues sí, hay demasiado, digamos, qué sé yo, falta de argumentos, falta de valores, todos son, diríamos, intereses particulares, personales o de grupo que contaminan. Esa gota de veneno que contamina el derecho es la política, ¿no? La gota no se ve, pero envenena, contamina la esfera de esta materia, repito, tan importante, eterna y sagrada. Es decir, ¿por parte de quién? ¿A quién ve? Ahí las ternas que ha habido, los perfiles, como usted sabe, está pues el ex director de los penales, Pedro Gabriel González, está el compadre de la gobernadora, están en perfiles también ciudadanos, está un ex consejero, ya vio usted también, es decir, heterogéneo a la vez también, vamos a decirlo, versátil los perfiles. ¿Todo esto le ha metido ruido o usted qué está viendo? Yo creo que adjetivar a alguien no es sano, ¿no? Compadre, amigo, condiscípulo, pues sí, son, digamos, matices, hay que cuidar, ¿no? Porque pero es la realidad, perjudican obviamente a sí mismos, como decía la diputada Célida, y perjudican a quien quieren ayudar, porque son intereses personales del grupo que deben ser ajenos de una aspiración muy importante de querer ser el siguiente presidente de la Comisión Estatal, que por cierto yo vería ahí una gran dosis de masoquismo, Alberto. Una comisión que por todo lo que se ha dicho tiene un pasivo de proveedores muy grande y un pasivo laboral igual de grande. O sea, habría que entrar ahí en primer lugar pidiendo una partida extraordinaria no menor para poder pagar pasivos. Y ¿cuál es el pasivo? Se habla de un pasivo laboral de 28 millones de pesos, ¿no? Con personal que yo, por cierto, conocí en mi época, muy eficiente, muy eficaz, pero que el presidente actual, pues, llegando a su puesto, despidió. Eran cerca de 30 personas, ya tienen laudos favorables millonarios, bueno, millonarios en cuanto a 1 millón, millón y medio, y otros laudos pendientes de ser ejecutoriados, y pueden fácilmente ejecutarse, ¿no?, en bienes de la comisión. Por lo tanto, requeriría, número uno, solventar adeudos. Y después, con el presupuesto de 35 millones de pesos, pues empezar a hacer el plan que presentó cada uno en su propuesta al Congreso. ¿Cuál es el perfil que debe tener el ombudsman? Pues ser un jurista. Ahí tengo yo un conflicto interno, porque la barra a que pertenezco de abogados, pues no mandató, pero sí propuso al Congreso que fuera un jurista, o sea, un licenciado en Derecho. Pero hay, como sabemos, alguna persona que sin ser jurista o abogado, pues tiene una experiencia importante en la defensa de causas sociales, y que no sería justo que por esa razón no tuviera oportunidad de demostrar que, aunque no tiene esa licencia pues en Derecho, pueda ser capaz de seguir demostrando que puede cumplir un programa
en pro de los más necesitados. Yo sí creo que sería preferible un jurista, no un abogado, un jurista. Es aquella persona que siendo abogado se dedica a estudiar, a enseñar, a escribir, a participar en congresos, en simposios de derecho en materia tan importante. No cualquier abogado, pues se requiere un abogado que se llama en Argentina con hombradía, o sea, con prestigio, reputación, con trayectoria, intachable. No químicamente puro, Alberto. No hay ningún abogado químicamente puro. No hay ningún político químicamente puro. Quizá ningún periodista químicamente puro. Somos seres humanos, con virtudes y con defectos. Nadie. Bueno, no, o sea, hay que ser conscientes. No queremos, digamos, a una persona químicamente pura. No la encontraremos, no estamos en la tierra, no en un paraíso utópico, pero de entre ese conjunto de personalidades que dicen, yo quiero ser, pues, el menos tachable o el más intachable. ¿Independiente? Claro que sí, autónomo. No con divorcio del príncipe, o sea, del gobernante en turno, no. Con un acercamiento muy digno, ¿no? Porque finalmente todos los asuntos importantes tienen que verse con el gobernante en turno, llámese alcalde, gobernador o congreso, toda autoridad que sea señalada de violadora, ¿no? Y no es riesgo, insisto, no es de personas, pero por la naturaleza de su puesto, ¿no chocaría un perfil como un exdirector de los Cerezos que acaba de salir hace una semana o un compadre de la primera autoridad en turno? Es un riesgo, claro. Yo diría que evitar el riesgo, ¿no? O sea, ¿para qué dar riesgo? Porque da lugar a esa imputación, pues, ¿no? No es que sea automático. Por otra parte, dirías tú, ¿quién mejor que alguien que conoce por dentro los intestinos de un cerezo para evitar que haya violaciones? Pero por otra parte, pues seguramente tuvo una subordinación con una entidad de gobierno y eso podía un poquito evitar la plena independencia y autonomía. Son riesgos que había que correr, pregunto, yo creo que no. Francisco, ¿cómo ves? ¿Cómo veo, Luis? Pues todo puede pasar, creo yo, ¿no? Lo hemos visto de cómo el Congreso ha hecho nombramientos, olvidemos al del ISAF, al del fiscal anticorrupción. Creo que esta es la entidad autónoma que le faltaría al gobierno para cooptarlo. Esperemos que no sea así. Cuando tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos desprestigiada, cuando debería ser todo lo contrario, debería ser una entidad autónoma, lo cual sus características fueron no solamente la autonomía, sino el prestigio, la honorabilidad y, como dijo ahorita el doctor Rodríguez, incluso la moralidad. En ese sentido son las recomendaciones que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todo puede pasar, te comento, Luis Alberto, porque cuando nombraron al fiscal de delitos electorales, Pedro Pablo Chirinos, nadie se iba a imaginar en ese momento qué pasaría, ¿no? Luego entonces vemos procedimiento también mañoseado, incluso con el ánimo casi de desprestigiar algo que debería ser tan honorable, un nombramiento. Quiere decir que la vara está alta, el perfil que llegue o que llegara a ser el ombudsman o ombudsperson, como se denomina ahora, pues creo yo que tendría que tener características principalmente de independencia, como lo comentaban ahorita, de imparcialidad, no solamente el tema de conocedor del derecho o jurista, sino que esas características que son principios que emanan de la propia Constitución Federal, es lo que haría falta, Luis Alberto, ante una comisión de casi 6 años de desprestigio, endeudada, de desacreditada. El perfil que llegue tiene que tener un perfil extremadamente independiente, imparcial, porque vemos cómo están las campañas, incluso entre ellos. La verdad, ya casi se me hace cómico. Ayer me llega por WhatsApp un video de un Anonymous, ¿no?, desprestigiando a un candidato. Creo que ¿Cuál? al Miguel Ángel Tapia, ¿no? A Miguel Ángel Tapia, pero son campañas negras, ¿no? Creo que, fíjate, ¿a qué estamos llegando, no? ¿Cuándo se había visto, doctor, que se hicieran ese tipo de campañas, ¿no? Digo, tampoco teníamos las herramientas de redes sociales como ahora,
pero es impresionante las campañas de cómo entre ellos, quiero pensar que son los candidatos o las personas que están detrás de los candidatos a la Comisión de Derechos Humanos, están haciendo ese tipo de estrategia, jugándole el JJ Rendón, haciendo campañas negras, lo cual lo que hace es que a ellos mismos como candidatos les afecta, Luis Alberto. El doctor Rodríguez dijo algo muy claro y muy cierto. El daño que se hacen entre ellos de mañosear el procedimiento va a ser, a final de cuentas, el resultado de que ellos mismos lleguen deslegitimados. Exacto. ¿Cómo ve, doctor? Exacto, el riesgo de la deslegitimación a una institución que pues viene de una polémica, que ha sufrido un desgaste y que debería de llegar o el Claro, que llegue, ¿no? hay que distinguir la legalidad de la legitimidad. Alguien puede llegar con todo el perfil legal, ¿verdad? Innegable, pero se habla de conflictos de interés, una frase muy usada, quizá abusada. Conflicto de interés, Alberto, es un concepto, digamos, meramente gramatical y un concepto legal que está definido por las Naciones Unidas y en las leyes mexicanas. Conflicto de interés se define como situación en la que el juicio de un sujeto en lo relacionado al interés primario para él o ella y la integridad de sus acciones tienden a estar indebidamente influenciados por un interés político secundario, económico o personal. Una persona incurre en un conflicto de interés cuando en vez de cumplir con lo debido podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Y las leyes que yo consulté para este momento son principios que tiene que cumplir legalmente la persona que está en un puesto autónomo. Es responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones a las obligaciones previstas en esta ley a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. Entonces, una mínima condición es que sea honrada, gente honrada, pues, ¿no? Que sea honesta, ¿no? Lo dijo Ulpiano en el siglo III a.C. Los preceptos del derecho son vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada quien lo que le corresponde. Son los preceptos de la justicia griega que deben ser todavía eternos, ¿no? O sea, una persona leal, honesta, honrada, sin ninguna mácula para que le dé prestigio al puesto y no el puesto a él. Francisco. Te reitero, Luis, creo que el perfil que llegara a quedar de Homus Person tendrá que llegar inmediatamente a hacer una limpia, a poner al día los números, que son bastante números rojos. Está bastante endeudado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no solo por los laudos que van a ejecutar en contra de la comisión, sino que hay demandas todavía, muchas demandas pendientes que no han enfrentado, ¿no? Yo no sé quién sea el abogado o el jurídico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero lo está haciendo muy mal. Creo que en materia laboral el primer o característica que debe tener este tipo de conflictos es la mediación o la conciliación. Yo creo que no lo hicieron porque se les hizo una bola de nieve, Luis Alberto, doctor, que no lo han podido parar. Dice el doctor que conoce gente que está como extrabajadora cuando él estaba. O sea, quiero imaginar que es una bronca que tiene muchos años, ¿no? Ahora, la otra sería el problema que tiene como recomendaciones o observaciones del ISAF, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también son muchos, que incluso ahí hay observaciones, he visto yo en esas observaciones que hace el ISAF de daño patrimonial. Entonces esa sería otra bronca que el que entre tiene que limpiar. A mí me tocó cuando estuve presidente del Consejo Estatal Electoral, de cómo tenía observaciones desde el 90, y a uno le toca solventar todas esas observaciones porque se le acarrean al actual presidente o al actual titular. Luego entonces te reitero que es indispensable que los candidatos o las personas que están atrás de estos candidatos dejen de hacer esas campañas negras. No es saludable para la propia institución, no es saludable para ellos, no es saludable para el propio gobierno. ¿Por qué? Porque hay que rescatar la poco honorabilidad y moralidad que pudieran tener algunos personajes que aspiran
a ser titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y creo que eso no es un camino viable para ellos. Como te decía ahorita, van a desprestigiar, están ensuciando el procedimiento cuando debería ser todo lo contrario. ¿Qué perfil también tú? Ya lo describió el doctor aquí perfectamente. ¿Tú quién crees que puede ser? ¿Tú también ves conflicto de interés en Miguel Tapia y Pedro González? No un conflicto de interés meramente hablando en sistema jurídico, pero sí veía yo cuando supe, yo no sabía el tema de Miguel Ángel Tapia, sé que es un abogado, un buen abogado, eso no lo descalifica de entrada. Después supe el parentesco, más que todo afinidad se le llamaría. Mejor un conflicto podría ser ético, incluso hasta moral en ese tema. No sé si esa persona va a declinar o no va a declinar o va a seguir aspirando. El tema de Pedro González Avilés yo lo conozco muy bien, es un excelente abogado, una persona respetable. Sí, creo yo que tiene ese impedimento, pudiera ser el de independencia, no sé, eso lo decirán los congresistas, pero sí tiene ese detalle, ¿verdad? Que comentó hoy también el doctor, el tema de la independencia. Pero creo yo que a como está la situación, yo preferiría un perfil probo, con honorabilidad, lógicamente con conocimiento de derechos humanos principalmente, más que ser un jurista. Pero sí está muy alta la vara, Luis Alberto, está muy desprestigiada la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está muy manoseado el procedimiento. Esperemos que los diputados no nos salgan con un domingo 7, como lo ha hecho, como te comentaba, en el anticorrupción, como lo hizo en la FEPADE, como lo hizo en el ISAF, ¿no? Planchadísimo. Todo, necesitamos contrapesos, Luis Alberto. Este gobierno necesita contrapesos, la ciudadanía necesita contrapesos, entonces ya es la única entidad autónoma que les queda, porque está cooptada también el Instituto de Transparencia, están cooptados el Tribunal Estatal Electoral, no están dejando nada, Luis Alberto, a los ciudadanos. Y eso es muy delicado porque parece que estamos en los 70, ¿no? Hablando de los contrapesos, ¿cómo ve usted exacto, Héctor? Hablando usted que también, digo, aquí estamos en Sonora, lo que estamos viviendo. Porque así como hay división de poderes, ¿no? Desde la época de Montesquieu, hace falta que sean reales, pues. No caer en una marca muy perversa, sería simulación y chasco. Simular una cosa y luego un chasco a la comunidad. Hay que alejarse de esta posible marca de los gobiernos de estar en la ecuación perversa. Simulación y chasco. Decepción. Y la comisión, es decir, pues es un organismo que no se puede convertir en una extensión del Ejecutivo, o si es históricamente era la extensión del Ejecutivo. A lo mejor estamos mal nosotros, digo, a lo mejor un ombudsman debe de decir antes de la recomendación, a ver, te la plancho, a ver cómo la quieres, gobernador en turno, a ver, así va, es decir, digo, a lo mejor estamos mal. Probablemente una recomendación delicada, obviamente consultar, ¿no? Con mucho cuidado, con mucha inteligencia y talento, evitar, digamos, hacer más consecuencias negativas, pero sí, si hay argumentos para emitirla, ¿no? Y si la cosa es que como es un organismo moral, requiere darle gran difusión a una recomendación, pero eso implica un gasto en los medios, y los medios pues obviamente no son gratuitos. Entonces eso evita que la recomendación se conozca y se exhiba a la persona que es recomendada, porque finalmente son políticos y los políticos quieren ascender, ¿no? Entonces una persona que está reiteradamente señalada como violadora no puede ni debe ascender en su escala política. Es lo que yo decía antes, es organismo eminentemente moral. Y para que sea moral se requiere una moral social y los medios. O sea, que haya digamos, una homologación, un organismo moral, una comunidad moral también, comunidades morales y medios morales, para que ese trípode actúe en forma, diríamos, recta hacia un fin que es protección, prevención de derechos humanos de la comunidad más desprotegida. Pancho, para cerrar ya, porque ya concluyo la verdad esta mesa. Sí, me faltó comentar que lo más reciente en cuanto a la designación del Congreso fue el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y cómo en su momento llega también el secretario ejecutivo, otra más del Congreso. Esto no va a seguir pasando, Luis Alberto. Yo creo que ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos sería el único organismo autónomo que nos queda para hacer un contrapeso a la autoridad ante abusos de autoridad en materia de derechos humanos.
es indispensable que la persona que llegue con un alta estándar de moralidad, como dijo el doctor Rodríguez, de independencia, ¿sí? Y de imparcialidad, ¿sí? Está muy difícil. Hay buenos perfiles, sí hay buenos perfiles, algunos con impedimentos también. Entonces creo que la tarea del Congreso es desmenuzar todo el currículum que tengan estos personajes, los conflictos de intereses que tengan, y ojalá, la verdad, sí, yo sí en su momento, yo sí lo deseo, tener a un ombudsman que verdaderamente haga ese contrapeso con la autoridad y no haga recomendaciones a modo. Pues estamos a tiempo, veremos qué hace el Congreso. No sé si quiera confundir para todo cambió para que siga igual y atorar. Puede no haber acuerdo también, ¿no? Digo, ya para cerrar, ¿puede no haber acuerdo? No. Ojalá que no. El que llegue es mejor que el que está. Así. Entonces sí puede... Es una incógnita. O sea, yo repito, me place que el tema esté en la agenda, pero me preocupa que sea una agenda, como decíamos, muy manoseada, ¿no? Vamos a tratar que limpiar de la agenda estas máculas para que pues, el Congreso asuma su papel de representante social y nos dé una buena noticia. Veremos, sí, los consultaremos. Doctor, en verdad, lo voy a estar invitando. Muy que yo nunca lo había tenido en Proyecto Puente, sé de su trayectoria, pero lo invito públicamente a ser colaborador. Te lo perdías. Muy bien, sí, la verdad, sí, no lo perdíamos, sí, lo acepto. Y el maestro Zavala, pues siempre aquí nos ayuda, ya desde casa. Gracias a los dos. Voy con deportes, no entré corte.